El título de la plática de hoy, ¿y por qué estoy diciendo plática? Porque a lo mejor a los puristas, a la gente que le encanta estar viendo algunas situaciones o criticando, no sé. Sé que aquí no hay de esos, pero a lo mejor de repente llegamos a encontrarlo, ¿no? No puede llamársele predicación por la estructura y todas las situaciones que deberíamos de ver. Por eso digo, la plática que vamos a tener hoy. Primera, no sé si algunos lo recuerdan, pero por estas fechas yo pido predicar. No importa si yo he predicado antes o no. Es un caprichito que me han concedido los últimos años. Ya les he explicado algunos. De hecho, la del año pasado se llama Hoy es mi cumpleaños. Y pues ya les dije la situación. Y fue porque cayó exactamente el mismo día, ¿no? Y es una época en la que me gusta reflexionar y me gusta hacer muchas cosas. Y tiene mucho que ver con lo que voy a predicar el día de hoy. Y empezamos con una pregunta interesante que dice, ¿y a ti qué? Y así se llama la predicación, la plática del día de hoy. ¿Y a ti qué? Con esa actitud que te la estoy diciendo, con esa énfasis que te estoy diciendo. ¿Y a ti qué? Fuerte, a lo mejor, un poquito grosera, no lo sé. Pero es bien interesante que este sea el título de una plática que pongo, que es 100% bíblica. 100% bíblica. En las otras ya te he dicho que a veces trato de jugar con los títulos para llamar la atención. De hecho, un tiempo me volví muy esclavo de eso porque los títulos sensacionalistas traen muchas vistas. Pero bueno, esa es otra historia. A lo mejor le he contado poco a poco de cómo Dios me ha librado de esas cosas. Pero realmente este es uno de los títulos 100% bíblicos que pongo. Algunos ya sabrán de qué pasaje bíblico me estoy apoyando. Pero no se preocupen si me aguantan hasta el final. Van a descubrir dónde viene esto en la Biblia. Y tiene mucho que ver también con lo que voy a ver. Y vamos con una pregunta que me estoy haciendo en esta temporada en la que me pongo a reflexionar y me pongo filosófico y ya saben, todas esas cosas. Y es esta. ¿Nunca se han decepcionado de ustedes mismos? Cuando van hacia atrás, hacia la retrospectiva, a lo mejor esta pregunta tiene mucho sentido, de que se han decepcionado de ustedes mismos. Quizá podrían pensar, híjole, me hubiera podido sacar en vez de un 8, un 9 o un 10. En vez de haber gastado en esto, lo pude haber invertido en esto y podría haber tenido muchas ganancias. En vez de haber ido a esa cita, hubiera ido a este lugar y hubiera aprovechado mejor el tiempo. En vez de haberlo comprado ahorita, me hubiera esperado un momento y tendría un mejor precio y a lo mejor más cosas. Si no hubiera dicho esas palabras, quizás no hubiera producido tanto daño. Si hubiera dado ese abrazo en vez de reclamarle, quizá ahorita tendría unas mejores cosas. Y bueno, pongámonos tan profundos como sea. Y mirando en retrospectiva, quizá te puedas dar cuenta que lo pudiste hacer mejor. Pero también a veces, mirando en retrospectiva, quizá te puedes dar cuenta de lo mucho que has avanzado. Y quiero decirte que cuando ves en retrospectiva, cuando ves hacia atrás, empiezas a analizar las cosas, te puedes dar cuenta de lo que tú quieras. Puedes darle el sentido que tú quieras, un sentido negativo o un sentido positivo. ¿Qué sentido le quieres dar tú? ¿Qué sentido le da Dios? Y sí, les digo, he estado mejor muy filosófico y todo, pero me voló la cabeza esta semana algo que hizo Dios conmigo y te la quiero platicar. Y quiero ver algunos puntos rápido, 3 puntos muy rápidamente de esta historia que te quiero contar, de esta reflexión que he tenido en estos días. La primera, pues ya les los comenté, ¿no? El 17 de octubre de 1977 nací. O sea, mi cumpleaños es el martes, no se les olviden. Hay oración, así que no tienen pretexto de nada. Nos vemos ahí, me tienen que felicitar. Aunque
Creo que por una publicación que puse en Facebook esto ya se adelantó y varios me van a reclamar, no lo sé, porque llevo como 60 personas que me han felicitado por mi cumpleaños, que todavía no es raro. Pero bueno, creo que para el otro voy a tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ayer empezaron la festejación, digo, ya te lo iba a decir otra vez, la celebración de mi cumpleaños y es bonito eso. Raro para mí, ya les he contado esta situación, si quieren vayan a ver la prédica del año pasado, el por qué les digo esto. Pero en el instituto, como obviamente el martes no nos vamos a ver en vivo y el martes yo no voy a dar clase porque ahora doy clases miércoles y jueves, pues decidieron festejar mi cumpleaños. Y pues todos asumen que fue mi cumpleaños. El problema es que muchas veces no leemos esas letritas. Que dije, ya empezó, más no, ya es mi cumpleaños. Pero bueno, eso es lo de menos. Y sí, para los que no quieren hacer cuentas, ahí se los puse en azulito. Cumplo 46 años. No hagan cuentas. Porque conozco una persona que amo y quiero mucho que le da mucha flojera, no quiere o no le importa ver matemáticas en esto. Algún día les cuento un chisme de eso, que tuvimos una plática ayer que estuvo interesante, pero que tiene que ver con matemáticas y esta persona que les menciono. Saludos, esposa mía. Esto empezó con todo esto, ¿no? Empezar a darme cuenta. Ya les he contado a veces, pero mi nacimiento fue una cosa muy peculiar. El doctor que estaba teniendo a mi madre le dijo que yo no venía bien y a lo mejor tenía razón, que quizá no iba a nacer bien, que iba a tener problemas porque venía con el cordón atorado, era 7mesino y bueno, muchas cosas que indicaban que iba a ser algo malo. Muchos pueden deducir de que por eso tengo a lo mejor esta parte del aspecto autista y que algunos problemas se pueden deducir desde ahí. No lo sé. No me han diagnosticado, realmente ahorita ya no me interesa, pero fue algo particular, algo peculiar. Y a mí me encantaba escuchar esa historia cuando era un poquito más joven. Y siéndote sincero, todavía me gusta. Aunque en algún momento llegué a hartar a mi hermana y una vez sí me lo reclamó, de ya basta. Pero yo así como que, pues es que es lo que yo quiero, dame ese regalo de cumpleaños, pero bueno. Dije, sí, cierto, a lo mejor ya estoy fastidiando mucho con esa historia. Por eso a lo mejor ahorita ya no la cuento tanto, a lo mejor ya no enfatizo tanto, pero no fue fácil. Y en esta retrospectiva, viendo mi vida, no sé si tendría que calificarla, ¿qué podría decir? ¿Fue buena, fue mala? ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Lo hice bien, lo hice mal? ¿Valió la pena, no valió la pena? Al final a lo mejor te doy un poquito de luz de lo que he llegado a la conclusión. La siguiente... He tenido las experiencias más desagradables de mi vida tienen que ver con la fecha de mi cumpleaños. Por eso por muchos años dije, no, ya no quiero festejar nada, ya no quiero recordarlo, ya no me interesa, por favor, párenlo, o sea, quítenlo. Y en verdad, de las cosas más desagradables que me han pasado en mi vida tienen que ver con la fecha de mi cumpleaños. Entonces ya no quiero saber nada. Y hay algo especial en esta fecha. Porque yo le había pedido un regalo a Dios. Y quizá llegó adelantado. Quizá no sea el regalo que estaba esperando. Yo quiero pensar de que sí, Dios me adelantó el regalo de cumpleaños. Porque sucedió hace unos días. Y fue algo muy bonito. Fue algo que cambió mi vida totalmente y está teniendo todavía repercusión. Y creo que esta prédica es el ejemplo claro de lo que quiero decirte. Te lo voy a decir, no te preocupes, pero ahorita no voy a meterme. Pero creo que sí, recibí el regalo, cumpleaños que le había pedido a Dios. Y es algo bien bonito. Le digo, yo quiero creer que es así, a lo mejor me sorprendo y no es así. El chiste es de que es una petición que le hice a Dios, se cumplió. Y no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con algo del deseo de mi corazón en 100% de que he tenido durante años. No es algo que apenas me di cuenta y dije, yo quiero esto. Y se cumplió. Ahora, nuestro objetivo cuando predicamos es darles algo
que darles algo que puedan llevar a cabo la práctica, algo que puedan vivir, algo que Dios les pueda hablar. Pero ¿saben qué? Es difícil enseñar esto cuando sabemos que hay personas que quieren escuchar otras cosas. ¿Por qué? Yo les puedo mencionar ahorita, y les acabo de hablar algo bonito que me pasó, de que quizá Dios me acaba de contestar, me acaba de dar el regalo que le pedí. Pero ¿sabes qué? Esto a lo mejor te va a sorprender, pero este año ha sido uno de los peores de mi vida. Efectivamente ha sido uno de los peores en muchas situaciones, en muchas decisiones, en muchas confrontaciones conmigo mismo, con otras personas, con el mismo Dios. No le ha pasado bien, he tenido muchas decepciones, les digo. Se han ido algunas personas que quería mucho de este plano. Han venido situaciones complicadas financieras, han venido situaciones complicadas en el ámbito social, etcétera. Muchas cosas muy complicadas. Yo me las busqué, no me las busqué, prueba de Dios. No quiero meterme en eso porque seguramente cada una de ellas tiene una situación. Pero te puedo garantizar esto que estás viendo en pantalla. Este año ha sido uno de los peores de mi vida. Y de hecho te lo comentaba antes, y a lo mejor ha sido recurrente esta frase de que ya no veo lo duro sino lo tupido, y de que a veces me da miedo decir esto porque parecería que Dios se lo toma como que un reto y bueno, ¿crees que ya pasó lo peor? Ahí viene otra interesante, ¿no? Y esto lo digo entre broma y no, pero es una realidad. Y así como que bueno, no que te había dado un regalo, no que ya, a lo mejor ya se acabó, ya todo. Y este es el problema con estas predicaciones que a veces queremos darle, con estas pláticas. No es de que no queramos decirle lo bonito que es estar con Dios, pero el problema es de que hemos cambiado esta perspectiva por muchas cosas. No hemos predicado a veces las cosas que necesitamos hacer por querer decirle lo que quieren escuchar. Caemos mucho en eso y podríamos juzgar a otros y decirles, y muchas personas lo hacen, pero yo me he dado cuenta que todos caemos en lo mismo, porque no es agradable a veces la respuesta que recibes cuando enseñas algo que no es de lo que quieran escuchar, sino cuando hablas algo de parte de Dios que tiene que ser hablado, cuando predicas la verdad. Es más fácil predicar sobre la prosperidad y decirles que Dios los va a llenar de cosas, y que predicarles de que deben de obedecer a Dios, deben de dejar de pecar, deben de acercarse más a Él. Eso no es muy atractivo. Y hay muchísimos memes en muchos lados donde dicen esta situación, ¿no? De que leer un libro, nadie va. Ponen otra puertita y dicen wifi gratis y todo el mundo va ahí, ¿no? Internet gratis y todo el mundo va ahí. Leer la Biblia, nadie está ahí, ¿no? Hablar sobre la prosperidad y las bendiciones de Dios y todo el mundo por allá. Cuando es una generación, cuando es un conjunto de todos, las partes malas suceden, le suceden a cristianos, le sucedieron a los personajes más impresionantes de la Biblia, le sucedieron a Jesús. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no realmente enseñar lo que dice la Biblia? Precisamente por este sesgo, porque no queremos que digan, no, es que ¿cómo te vas a meter ahí si vas a sufrir o vas a pasar malas situaciones? Cuando Jesús muchas veces lo resaltó, porque Él predicaba la verdad. Sí, da una señal de esperanza, porque eso es lo que venía a dar, pero también dijo, no la van a pasar bien aquí. Si a mí me están haciendo imagínate a ti. Hablamos de las sanidades que pasaron, que Jesús hizo, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que no fueron sanadas. Hay personas que no fueron sanadas y que quizás nunca sanaron, pero sí aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. La esencia siempre fue de Jesús enseñar, predicar el Evangelio. Y te podría empezar a hablar de historias y ponerte en cuestionamiento de que realmente esto sucedió. Asumimos muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que después de que estas cosas maravillosas pasaron, mucha gente tuvieron que regresar a su casa y enfrentar problemas.
tuvieron que pagar impuestos, se volvieron a enfermar y muchas otras cosas que quizá no tenemos en cuenta. Empezamos a ver, empezamos a comparar y bueno, la realidad es que todo esto ha sido un proceso largo de lo que te estoy contando. Y a lo mejor te va a sonar lo que te voy a decir y te lo pongo ahí tantito. Espero que se pueda alcanzar a leer porque son varias cosas. Primero, les digo, ha sido un proceso largo para mí el darme cuenta de estas cosas. Pero ha sido muy interesante porque, ¿sabes qué? Me di cuenta que un Dios incomprensible es difícil ponerle reglas, es ponerle una estructura. Es difícil tratar de entenderlo cuando no mira las cosas desde arriba. Es complicado. Y quizá todas estas cosas puedan traerte un cristiano confundido. Y puedas volverte un cristiano confundido. Puedas no entender lo que está pasando. Puedas preguntarle y preguntarle y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Y llegas a cuestionarte y preguntas que realmente si los planes de Dios son perfectos, si realmente es perfecto eso que te está diciendo, es perfecto eso que habla la Biblia, es perfecto todas estas situaciones cuando estás viendo alrededor que las cosas nos pasan. Y después de pasar por este proceso, llegas a darte cuenta que la ley de Jesús va más allá que los mandamientos de Moisés, que es una cosa incomprensible, pero que es algo que realmente tiene una estructura perfecta. De que pese a todas las situaciones que están pasando, Jesús lo dejó muy claro, no puedes tú solo. Lo tienes que hacer por medio del Espíritu Santo. Y nos da ejemplos en la Biblia. El ejemplo más grande es la de este soldado romano que pasó esta situación, lo vimos hace poquito. Y al final de cuentas, a lo mejor la palabra que necesitas escuchar es ¿y a ti qué? Y no sé si te diste cuenta, te lo pongo en pantalla completa. Todos esos puntos que te estoy poniendo ahí son los títulos de las últimas predicaciones que he dado. Un cristiano incomprensible fueron 3 predicaciones, 4 si contamos cristiano confundido. Los planes de Dios son perfectos, es otra. La ley de Jesús va más allá de que los mandamientos de la ley de Moisés, fue la que di pasada, y a ti que es la de hoy. ¿Por qué te pongo esto? Porque le decía a Noemí ayer, a mi esposa le decía ayer, podría haber dicho que todo esto es la serie, pero creo que ya me mancharía y sería mucho. Pero te estoy hablando del proceso que Dios ha seguido conmigo. Y dentro de ello trajo mucha enseñanza a mi vida y parte de esa traté de compartirla contigo. Espero que haya sido de bendición para ti. Porque es complicado todo este camino. Y sí, estas cosas son de las que te he querido hablar y te he querido dar a entender. Y a veces algunos podrían pensar, es que es muy pesimista tu predicación. Estás hablando de que te va mal y que te va mal y que te va mal y que te va mal. Pero a lo mejor hoy puedo explicarme un poquito mejor a esta situación. No es que te quiera decir, ay, pobrecito Sam, apapáchalo. No. Hoy vas a entender por qué y por qué esta palabra de ¿y a ti qué? Tiene tanta resonancia en mi vida. Y te he comentado muchas veces que la respuesta de Dios viene a veces de las partes más increíbles que te puedas imaginar. Te he hablado de que Dios me ha hablado por medio de películas, que Dios me ha hablado por medio de un podcast X, Y o Z, de una predicación de alguien que me cae muy mal, de ver una situación en la calle, leyendo un cómic, no sé, de muchas maneras Dios me ha hablado y me llama mucho la atención eso. Y hoy siempre te revelo de dónde Dios me habló, hoy por pena, porque me da muchísima pena en realidad decirte cómo me habló Dios y cómo me dio esta prédica. Me da mucha pena decirte de dónde lo vi y no te lo voy a decir, discúlpame, solamente mi esposa lo sabe y ahí se va a quedar, no la interroguen, por amor de Dios, porque sí me da mucha pena decirlo, pero te voy a dar al final la conclusión y todo esto, no te preocupes. Y te digo, uno de los retos que tenemos los que nos paramos aquí últimamente y que hemos coincidido es de que debemos de hablarte de lo que dice la Biblia, no lo que quieres escuchar.
Y a lo mejor por eso no somos tan famosos como algunas otras religiones, denominaciones, iglesias. Pero estamos conscientes y estamos seguros de qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y hemos oído testimonios y hemos visto cómo Dios respalda eso. No porque nosotros seamos muy buenos predicadores, sino porque hemos decidido eso. Hablarte lo que dice la Biblia. Pero hay algo que quizá ya lo sepas, pero te lo quiero recordar. Antes de que nosotros podamos enseñar, tenemos que vivir las cosas. Porque si no vivimos las cosas, simplemente se va a convertir en información. Solamente se van a convertir en palabras, en frases bonitas, en una predicación que llamó la atención, en unas cosas interesantes. Pero cuando trae, esto ya lo vivimos y lo compartimos, trae vida. Les decía de una frase y se las he comentado varias veces. Para predicar, abre la Biblia. Vas a encontrar muchas historias y vas a poder exponerlo. Pero para enseñar, tienes que abrir tu corazón. Y es que algo que no has vivido difícilmente lo puedes enseñar. ¿Puedes transmitir información? Sí, pero no puedes transmitir realmente enseñanza. Hace unos, no me acuerdo, creo que son meses, estaba viendo unos videos que normalmente sigo, que se tratan de que te ayudan en la situación para aprender un poquito más. Porque muchas veces me cuesta mucho trabajo en la parte disléxica que tengo. Y es lo que te decía de que había sucedido ahorita, de que ahorita perdí 5 minutos porque no me dejaba entrar en la plataforma que nos permite mandar esta señal a todos lados. Me tardé 5 minutos tratando de entrar a este lugar porque yo tengo dislexia. Y lo leí como 20, 30, 40 veces, no lo sé cuántas veces lo leí. Me metí en otra máquina y pude entrar. Dije, pero ¿por qué no entra aquí? Ya me estaba desesperando. Y de repente digo, tengo dislexia, voy a pedirle a Noemí que venga a leer qué es lo que escribí porque yo digo que está bien. Ya cuando me iba a parar para decirle a Noemí, lo volví a leer y me faltaba una I. Y no saben cómo cuesta trabajo. Entonces por eso me pongo a ver estos programas para que me ayuden a entender un poquito cómo aprender un poquito mejor, cómo estudiar. Porque me cuesta mucho trabajo. Les digo, cuando tengo que leer las cosas, tengo que haberlas leído antes muchas veces, casi aprendérmelas de memoria. Porque si no, no voy a poder leer bien por este grado de dislexia que tengo. Y en uno de esos videos explicaban esto que te digo, de que antes de enseñar hay que vivir las cosas. Ellos decían que no sirve de nada ver esos videos. Y yo así como que es contradictorio que estés dando un video y que digas que no sirven de nada. O sea, entonces, ¿para qué los haces? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y después explicó el por qué. Dice, porque solamente te vas a llenar de información. Solamente te vas a llenar de cosas bonitas. Hasta que no lo lleves a la práctica, va a ser cuando realmente van a tomar sentido. Es cuando realmente vas a aprender. Porque antes no estás aprendiendo nada. Estás llenándote de conocimiento, pero lo aprendes viviéndolo, haciéndolo. Y es precisamente con esta frase que tengo aquí, hemos intentado hacerlo. Por eso te estoy dando todos estos títulos, porque yo antes de poderlo enseñar lo tuve que vivir. Y es un reto que Dios me ha puesto desde que volví a dar clases en el instituto. No vas a enseñar nada, Sam, si no lo vives. Tienes que vivirlo, tienes que realmente tener la autoridad para poder decirlo, porque si no, no va a producir vida. Y sé que Dios lo podría haber hecho porque he visto que lo ha hecho en muchas situaciones aún conmigo, que aunque yo no lo viva, que no más le estén transmitiendo información, Dios obra porque Dios es misericordioso. Pero realmente cuando empiezas a ver esta esencia, te das cuenta que es cuando lo has vivido, cuando realmente sabes de lo que estás hablando. Por eso te di ahorita a lo mejor este resumen de todas las clases o pláticas, prédicas, como quiera llamarle, que he dado últimamente. Porque ha sido un proceso de Dios conmigo. Y aquí a lo mejor algunos se estarán preguntando, pues no que había sido el peor año de tu vida. Y es que aquí donde viene la primera pregunta, ¿alguna vez te has decepcionado de ti mismo cuando ves una retrospectiva? Y es que es aquí donde quiero decirte, depende del punto de vista que quieras verlo. Porque efectivamente ha sido un año complicado.
Ha sido un año muy, muy difícil, pero a la vez, espiritualmente, ha sido el mejor año de mi vida. Si desde el punto de vista del mundo ves esta situación, ha sido el peor año de mi vida. No te gustaría ser yo, te lo aseguro. Pero espiritualmente, cosa que solamente Dios y yo sabemos, conocemos, puedo decirte que ha sido el mejor año de mi vida. Y sé y confío en que el próximo va a ser todavía mejor. Espiritualmente. Del otro no tengo idea, a lo mejor a lo mejor corrijo, digo, no fue 2023 el peor año de mi vida, fue 2024. No lo sé, pero espiritualmente me estoy dando cuenta que seguramente va a ser el mejor año de mi vida. Y parecería contradictorio, raro, pero ahorita voy para allá, no te preocupes. Y aquí es donde venía una pregunta que me he estado haciendo durante muchos años y que era el título alterno a esta plática, pero ya se cambió, ya viste cuál fue. Y era esta pregunta: ¿vale la pena ser un hijo de Dios? No un cristiano, porque cristianos, hay muchos. Y quisiera decirte que para algunos no vale la pena ser cristiano, pero un hijo de Dios, wow, Jesús lo decía, ¿quieres seguirme? Pues el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza, o sea, no la vas a pasar bien, hijo. Va a haber problemas, pero si quieres, sígueme. Y muchas cosas, vale la pena cómo trataron a Jesús. Muchos de hecho se burlan, detractores de Dios dicen, si trató así a su hijo, imagínate cómo me va a tratar a mí. Y es una realidad. Dentro de su punto de vista no vale la pena, es un rollo. Desde el punto de vista del mundo, la verdad no vale la pena ser un hijo de Dios por todo lo que pasa. Desde su perspectiva las cosas van peor, van mal. De hecho, les digo, de hecho, a lo mejor tienen razón en ese punto de vista. Va a haber muchas situaciones muy incómodas, difíciles, complicadas, a lo mejor más que de la mayoría del mundo. Y algunos dicen que te están lavando el cerebro, que nos están lavando el cerebro. Ya te lavaron el cerebro, ya te metieron esas ideas. ¿Y sabes qué? Voy a darles ese punto de vista correcto. Sí, efectivamente nos lavan el cerebro, pero nos lavan el cerebro para bien. Nos quitan todos esos prejuicios, nos quitan todas esas situaciones, nos llenan de amor de Dios y podemos ver la vida desde el punto de vista de Dios cuando nosotros empezamos a conocer más y más a Dios. Es un lavado de todas las cosas que crees que son importantes y concentrarte en las que realmente lo son. Es un lavado de cerebro para bien, de quitarte las cosas del mundo y dejarte las cosas espirituales, de poder perdonar a aquellos que te maltratan, de poder amar a tus enemigos y cosas que podría pasar una lista entera. Sí, es un lavado de cerebro, pero porque es necesario, porque el pecado nos ha llenado de cosas inmundas, de cosas malas, de cosas que no valen la pena. Por eso sí, es un lavado de cerebro y qué bueno, porque estamos muy mal. Y es un lavado de cerebro constante. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo lleno de cosas. Desde el punto de vista espiritual las cosas cambian. ¿Se acuerdan? Ver las cosas desde arriba. Por eso el Dios incomprensible se vuelve comprensible cuando entras en el espíritu. Todas esas leyes malas, erróneas, salvajes, brutales, tienen sentido y te das cuenta que son una barrera de protección. Porque vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena obedecer a Jesús. Entonces, ¿vale la pena ser un hijo de Dios? Sí, vale la pena. Totalmente. Pero siempre digo, no te apresures a contestar esta pregunta si no lo vas a contestar con toda honestidad. Puedes tener el peor año de tu vida en el punto de vista del mundo, pero puedes tener el mejor año de tu vida en el sentido espiritual. ¿Cuál quieres tú decir? ¿Cuál quieres tú hacerle caso? Y es aquí donde viene algo interesante. Ver las cosas desde arriba te cambian la vida totalmente. Pero, y por eso te lo puse grandote y subrayado, conllevan varios retos. No solo materiales o sociales, porque hay retos. Materiales, quizá vayas a tener que
tener unas confrontaciones. ¿Por qué? Porque te propusieron hacer a lo mejor un negocio, pero no es del todo lícito. Entonces vas a tener que perder eso. Sociales, porque quizás muchas personas te dejen de hablar porque ya te volviste aleluya, cristianoide, de esas cosas, ya te lavaron el cerebro lo que te decía. Y vas a tener que dejar personas que quizás tú estimabas. Pero también viene con algo contigo mismo, viene un reto contigo mismo. En todo nuestro ser, en espíritu, en alma y en cuerpo, vienen esos retos. Y te lo pongo en pantalla grande. Esos retos van a venir, tenlo por seguro. Y también en la parte social y en todos los demás, pero también en todo tu ser, dentro de ti mismo. Y estos retos depende de ti cómo los quieras afrontar. ¿Los quieres afrontar solo? ¿Los quieres afrontar con Dios? Ya lo vimos en algunas prédicas anteriores. No vas a poder si no es por medio del Espíritu Santo. Y es ahí donde cambia todo. Ahora, entender esto es muy complicado para otras personas. Si es complicado entre nosotros que entendemos la naturaleza de Dios, el Espíritu que hay en nosotros, imagínate el mundo. Lo que les he dicho a veces, no intentemos hacer doctrina nuestra vivencia personal, no porque a mí me pasó, es que le van a pasar a todos. No, no es así. Y es que tenemos estas clásicas formulitas. Ay, es que me duele la espalda. Tómate esta pastillita porque a mí me sirvió. Mira, en primera, ni eres médico. En segunda, te sirvió a ti porque tienes cierta condición. A lo mejor esa pastillita la estás no provocando a lo mejor más peores cosas. Pero sí pueden traer otra consecuencia. ¿Por qué? Porque esa pastillita no es para ti. Hay un proceso y aún los que estudian se equivocan a veces y te dan una cosa que no te iba a servir. Lo mismo pasa con el Evangelio, con la experiencia personal con Dios. Mira, es que debes de orar leyendo este versículo, o lee los salmos y lee los proverbios. Puedes decirle, mira, a mí me ha servido esto, pero lo importante es que vayas tú con Dios y que tú encuentres la forma en la que puedas comunicarte con Él, en la que puedas hacer las cosas. Porque solamente se vuelve información si no lo llevas a tu vida. Todo lo que nos han estado enseñando estos últimos días. Hace poco, el martes, por si no te conectas y los que se conectaron lo saben, nos dieron una enseñanza que quitó lo que teníamos planeado, pero sirvió de mucho para varios de nosotros. Y así obra Dios. Pero no porque nada más fue información, sino porque lo empezaron a llevar en la práctica, lo empezaron a hacer en su vida. Y hablando de estas situaciones complicadas que te digo que he pasado, me llegó uno de los retos más impresionantes que he tenido hasta ahorita. Y me pongo a sonreír porque le decía a Noemí ese rato, bueno, ese rato era casi la madrugada. No sé si voy a poder contar esto sin llorar. Y se lo conté a ella. Normalmente no le spoileo, no le adelanto de lo que voy a predicar, pero esta vez le conté todo. Bueno, casi todo. La plática que nada más salió de un mensaje que vimos en una red social, nos llevó a estar platicando. Y le digo, no sé si voy a contártelo a ti porque pues estoy contigo, soy vulnerable y lo pueda contar sin llorar. Y es que hay algo que él ha estado pidiendo a Dios desde hace tiempo, no tiene que ver con el regalo que te dije, que ha estado en mi corazón. De hecho, yo lo he a veces hasta catalogado como, a lo mejor este es mi aguijón, el aguijón que hablaba Pablo, y nunca va a salir. Nunca va a terminar de dolerme, nunca va a terminar de salir de esta situación que tengo. Y se lo pedí a Dios. Enojado, contento, triste, como un hijo que llega y te pide algo de, por favor, solamente te pido esto. Ayúdame, dámelo. Y estaba viendo un video, bueno, ni siquiera lo estaba viendo. Para trabajar, soy de los que les gusta tener ruido de fondo. No soy como mi esposa que pone la tele en la recámara, en la sala, y tiene su celular.
y todos están sonando cosas diferentes. Uno está en las noticias, el otro está en una película bien rara y está viendo videos en YouTube. No soy como ella. Yo nomás necesito ruido y me pongo a trabajar. Y puse la lista de videos que no tienen nada que ver y que no me interesan, pero que ahí los dejo de fondo. Pero de repente volteo, lo empiezo a ver y hubo una escena de ese video que me llamó la atención. Y fue así como que tenía que ver con la petición que le había pedido a Dios. Le digo, y dentro de mí, en oración podríamos decirlo, dije, ¿algún día podré yo hacer eso? ¿Podré aspirar a eso algún día? Y no tiene nada que ver con alguna posición social, con algún logro o algo. Tiene que ver con algo de muy, muy dentro de mi corazón. A lo mejor algún día se los voy a contar. Y vino la respuesta inmediata de Dios. Sentí que el Espíritu Santo me llenó. Y esta fue su respuesta. No, Sam, eso nunca va a pasar. Y antes yo había llorado pidiéndole a Dios esto. Créanme, es el deseo más grande de mi corazón. Lo conocen a mí. Es el deseo más grande de lo que más quiero en la vida. Pero me dijo esto Dios. No, Sam, eso nunca va a pasar. Y recuerdan lo que les he estado contando de lo que he estado pasando. Cuando vino esta respuesta que sabía que venía de Dios y que el Espíritu Santo empezó a estar en mí muy fuerte, dije, ok. Y esta reacción me hizo darme cuenta de, wow, esta retrospectiva de todo lo malo, de todo, dije, esto valió la pena, lo que está pasando. Porque ahora entiendo que esta respuesta viene directamente de Dios. Y no va a satisfacer. Le decían a mí, quizá más adelante pase, no lo sé, pero esta respuesta es tajante ahorita. No, eso nunca va a pasar. No es porque Dios sea voluble o cambie de opinión, sino de que digo, es la voluntad de Dios. Dios me está diciendo esto a mí directamente. Y está bien, porque confío en su voluntad, confío en su cobertura, confío en su poder, confío en todo lo que Él es. Y no me importa mi satisfacción, mi deseo, sino el deseo de Dios, sino la voluntad de Dios. Y esta respuesta, este no, fue lo que me dio paz y tranquilidad. Y esto que vas a ver es lo que me di cuenta. Me di cuenta que un no de Dios puede ser esa promesa de todas estas cosas le serán añadidas. Ahí tiene la cita, Mateo 6:33. Porque buscad primeramente el reino de Dios. Y normalmente cuando vemos esto, dices, bueno, sí, el contexto está hablando de que te va a dar las necesidades de tu corazón, las necesidades básicas que tiene. No te preocupes, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Y serán añadidas todas estas cosas de las que estaba hablando Jesús. Pero ahí en ese momento me di cuenta que ese no de Dios era la promesa de que todas las cosas van a ser añadidas. ¿Cómo es posible esto? Porque me pude dar cuenta que todo lo que pasó durante estos momentos difíciles, complicados, feos, durante que Dios me acaba de decir de mi deseo, del deseo más grande de mi corazón, me diga que no, sea respuesta a todo de estar buscando primeramente el reino de Dios. Porque ese no llegó en el momento preciso y llegó en la situación más complicada de mi vida, pero mi reacción ya no fue enojarme, ya no fue reclamarle, sino fue aceptar su voluntad y decir, está bien. Y entonces en retrospectiva
todo esto cambió, valió la pena. Una de las cosas que me he podido dar cuenta también durante este periodo, durante estos 46 años, ha sido que muchas veces nos aferramos a cosas de las promesas que vienen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y pensamos que tienen que ser así como lo dice, literal. Y ya les he hablado muchas veces que necesitas estudiarlo, necesitas ver contextos, necesitas ver si en otras versiones habla de diferente forma, irte a los originales. Para entender completamente todo esto a veces lo necesitas. Pero lo más importante, necesita la revelación de Dios. Y cuando yo empiezo a leer todas estas promesas y que mucha gente se las intenta adueñar, me causaba un poquito de curiosidad y de situaciones complejas. Y no sabía por qué. Y hoy las entiendo y te quiero dar mi punto de vista. También es cosa de que tú mismo vayas con Dios y le preguntes si es cierto eso que dice Sam. ¿Por qué salió todo esto? Porque con el conflicto que hay ahorita con Israel, con este grupo terrorista llamado Hamas, mucha gente está apelando a una promesa por ahí. Y no voy a meterme en eso. En primera instancia, te soy bien sincero, intenté tratar de hablar de eso y de explicarles algunas situaciones de ahí. No soy un experto en geopolítica, tampoco soy un experto en todas estas cosas, pero sí hay algo que he podido aprender de la palabra de Dios. Y que muchos quizás están orando por Israel, por una promesa, porque piensan que les va a ir bien. ¿Y sabes qué? Quizás estamos equivocados en esa situación. Pero no me voy a meter mucho en esto, pero esto me llevó a pensar en estas situaciones. Porque habla de muchas promesas el Antiguo Testamento. Y normalmente predicamos porque eso se va a volver en ti. ¿Sabes qué? Muchas veces no es cierto. Yo quisiera decirte, a lo mejor va a pasar lo mismo que a mí con Abraham, ¿no? Que le dijo, sacrifica a tu hijo, y al final le dijo que no. Y quizás muchos ahorita están pensando, quizá te dijo que no, Sam, pero a lo mejor más adelante te dice que sí. Te soy bien sincero, ya no me interesa si sí se hace o no. Sé que la voluntad de Dios, a lo mejor en este momento, es no. Y está bien, lo acepto. Está muy bien. Está perfecto. Cosa que no te podría haber dicho hace otros años, porque estaba con esa situación de que, pero es que la promesa de Dios dice que va a conceder los deseos de mi corazón. Es que esto, y la promesa, y sacarle a Dios, leerle la Biblia a Dios. Ridículo, sinceramente te lo digo, es ridículo. Porque Dios la conoce perfectamente, Dios, porque es su palabra. Y hay una palabra que dice, iré contigo a donde quiera que vayas, te bendeciré y te prosperaré. Y yo dije, todos nos aferramos a esa palabra por esta parte de la bendición y prosperidad. Y de que Él siempre va a estar conmigo. Y le pedimos que Él siempre esté con nosotros, que no nos deje. Porque era una de mis oraciones en estos últimos años constantes. No dejes, no me dejes, Dios, por favor. Está tú conmigo, está tú conmigo. De repente empecé a cambiar mi oración y le dije, no dejes que yo me aleje de tu palabra. Porque cuando estaba enseñando algo sobre esto en el instituto, Dios me habló y me dice, yo no te he dejado, Sam, pero tú sí te has alejado de mí. Dije, ok, la oración está mal. ¿Por qué? Porque tú no me dejas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento veíamos que en alguna ocasión le dijo Dios a Moisés, ustedes váyanse para allá y yo pues aquí me quedo. Y él le dijo, no te apartes de mí, ¿no? No quiero que te apartes de mí. Y a veces pensamos que así es ahora, pero ¿sabes qué? Ahora es diferente. Porque la presencia de Dios no se aparta de nosotros en ningún momento. No nos deja en ningún momento. Sino como el Espíritu Santo mora en ti. Y si no mora en ti, yo me replantearía perfectamente si realmente soy un hijo de Dios o solamente soy un cristiano o un religioso que se congrega todos los domingos y ve una pantalla. Si eres un hijo de Dios, la presencia de Dios está contigo en todo momento. No necesitas que te lo vuelva a prometer. No necesitas recordar esto, no necesitas pedirle. Más bien,
Tu oración debe de cambiar y de decir, no dejes que yo me aparte de tu presencia. No dejes que yo me olvide de que tú eres todo para mí. No le reclames, no declares, no veas sus provisiones, sus promesas, sino empieza a vivirlos. Y es aquí donde te pregunto algo. ¿Cómo estamos usando la presencia de Dios? ¿Cómo estamos usando todo lo que ya hizo Dios por nosotros? Ya no es una promesa, es una realidad. El rollo es de que ahora empecemos a vivirlo. La promesa ya se dio. Jesús vino y nos salvó. Nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Sí, en aquel momento cuando vino, no vieron ni siquiera la promesa. Y es que ese es el problema. Cuando estás esperando la promesa, no te das cuenta que la tienes enfrente. Tú le estás pidiendo muchas cosas a Dios a lo mejor, pero no te has dado cuenta que la más grande promesa ya la tienes enfrente. La tienes en ti. Está contigo. Por eso, cuando yo recibo este no de Dios, dije, ok, lo de menos. Sí, es el más grande deseo de mi corazón, pero la promesa más grande la tengo. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo me llenó y me hizo entender esta situación de que tú estás conmigo, Dios, no me importa ya todo lo demás. Sí, necesito todavía entender muchas cosas, sí necesito crecer de este cristiano confundido, necesito aprender más, darme cuenta que sin ti, Dios, sin el Espíritu Santo, no voy a poder hacer eso que fueran más grandes que aquellos escribas y fariseos. Pero por medio del Espíritu Santo lo puedo. Puedo aceptar un no y decir, está bien, vamos adelante, Dios, porque tú estás conmigo, porque tú estás aquí, porque tú no me dejas. Es una realidad, ya no es una promesa. Ya soy un hijo de Dios. Y esos son los que muy pocos personajes o muy pocas personas que vemos a lo largo de la Biblia pudieron hacer. Salomón tuvo una de las más grandes dones que le he dado a nadie en toda la humanidad, que fue la sabiduría. Le dio las riquezas más impresionantes que aún en cómics y cosas sacan de que ojalá y pudieras encontrarte las cuevas de las riquezas de Salomón, etcétera, tantas cosas. Pero ¿sabes qué? A lo mejor nunca no lo vamos a ver y yo estoy convencido que no lo vamos a ver en el reino de los cielos por todo lo malo que hizo. ¿De qué te sirve tener todas esas promesas si no vas caminando con Dios? Si no Dios es tu prioridad. De nada te sirve, de nada nos sirve. Entonces les digo, ya no es una promesa, es una realidad. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos aceptando todas estas cosas? Estos nos, estos sí. Y te decía, la conclusión de todo esto la escuché en un podcast. Les digo que me da mucha pena decirles cuál es y no se los voy a decir. Pero cuando lo escuché, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, esto es lo que te quiero decir. Y te lo voy a leer, lo parafraseé un poco de lo que decían, porque como lo estaba diciendo esta persona, realmente nada más estaba hablando en un momento, estaba contando todas aquellas cosas malas y feas que le he estado pasando últimamente, enfermedades, de su carrera han salido cosas muy malas y todo. Y después de terminar con esto, salió con esta frase, digo, está un poco parafraseada. Y no voy a citar la fuente, les digo por esto, que me da mucha pena realmente. Pero te la pongo en pantalla. Dice, si tengo que entender y agradecer que gracias a la vida que he tenido, hablando de todos estos problemas, le digo que decían, me llevó a lo más bonito y verdadero que tengo en la vida, que es conocer a Dios. ¿Sabes qué? Ha valido totalmente la pena. Si tengo que entender y agradecer que gracias a la vida que he tenido, todos les digo estas cosas malas, me llevó a lo más bonito y verdadero que tengo en la vida, que es conocer a Dios. Ha valido la pena. Y aquí está la respuesta, a lo mejor de varias cosas que he dicho hoy. Ha valido totalmente
la pena. Y ya no me importa lo que pueda venir, como dice en alguna canción por ahí. Porque ha valido la pena. Después de haber visto el peor año de mi vida según el mundo, y muchos de nosotros a lo mejor, cuando llega esta negativa de Dios y puedo aceptarlo de una manera que solamente el Espíritu Santo podría haber hecho, no yo, porque sería darme un crédito de algo que no tengo. Es por medio del Espíritu Santo que cuando vino esto no dije, ok, está bien. En otra época lo hacían mis fuerzas y me enojaba, gritaba, reclamaba, le leía la Biblia a Dios. Pero ahora digo, está bien. Y todas estas cosas malas, todas estas situaciones complicadas, digo, es que ha valido totalmente la pena. Ha valido la pena. Y estoy muy agradecido con Dios por estos 46 años. Y si tuvieron que pasar 46 años de cosas feas, y van a pasar otros más, no lo sé. Tampoco ya me interesa. Te digo, ha valido la pena. ¿Por qué? Porque conocí a Dios. Y me asombró que viniera de una persona que no sé si decir que es cristiano o no, porque no, ni siquiera puedo decir eso. Ese podcast habla de cosas banales, de cosas muy triviales. Quizá por eso me gusta, porque no me hace pensar. Pero cuando oí esto dije, wow, ¿cómo una persona que no es cristiana puede entender que si todo eso malo que le pasó lo llevó a conocer a Dios, valió la pena? Y dije, wow. Creo que tengo que cambiar totalmente mi perspectiva, que tengo que replantearme muchas cosas. Y te digo de nuevo, muchos problemas no han acabado, siguen teniendo. De hecho, me acaba de recordar ahorita la máquina. ¿Sabes qué? Hay un pago que no ha pasado y va a dejar de funcionar esto. Yo dije, wow. Y ok, pues ya veremos cómo usamos otro servicio a lo mejor. No me gusta, pero pues ni modo. Ahorita no lo puedo pagar. De repente una máquina empieza a fallar. Digo, está bien. ¿Y sabes qué? Es la primera vez que me llegan a pasar estas cosas. Y no me estresan. Y cuando veo en retrospectiva, ya no me desilusiono de mí. Decir, no he alcanzado esto, no he hecho esto, no he podido lograr esto. Ahora digo, no sé qué onda Dios, pero sé que estoy siguiendo de ti. Y lo más importante, te conozco. Y ha valido la pena. Como dice por ahí un meme, ha valido cada minuto la pena. Cada segundo valió la pena. El estar sirviendo, no ser reconocido, el estar atrás no ha valido la pena. El hacer cosas que no me gustan, pero que son obra de Dios, me han ayudado al formar todo esto. Ha valido la pena. ¿Y por qué ha valido la pena? Es que te digo, no busques esas cosas. No busques que Dios te responda tus peticiones. Búscalo a Él. Porque a lo mejor, no digo que no, nunca te va a cumplir nada de eso. Pero conocerlo a Él va a hacer que todo eso no tenga sentido. Cuando llegas a ese momento, va a valer la pena. Y yo sé que a lo mejor te preguntarás, bueno, esto tiene que ver con tu título raro de ¿y a ti qué? Y es que muchas veces vemos que los demás prosperan, a los demás sí Dios les contesta. ¿No te ha pasado de que de repente ves en la persona acá X, Y, Z que no te cae bien y de repente lo que tú deseabas él sí lo tiene? ¿O por qué a él se le permite esto y a mí no? Pero es un desobligado, esto y esto, y tiene mejor casa, tiene mejor auto, tiene una mejor vida. Todo desde la perspectiva del mundo, obviamente. Y a lo mejor también hasta de la cristiana, porque dices, pero si él ni diezma, ni ahora, ni viene a la iglesia casi, y Dios lo prospera, y lo prospera, y lo prospera, y lo prospera, le regalan cosas, le dan cosas. Y siempre empezamos con esta parte de comparación, de envidia.
Y fue Dios cuando de repente, para acallarme esas cosas, me trajo esta cita a mi vida, Juan 21:22. Te voy a dar el contexto rápido y con esto voy a cerrar. Después de que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, confronta a Pedro después de que lo había negado. Y tiene un proceso de restauración y todo. Después le narra algo que a lo mejor no mucho nos hubiera gustado, pero no sé si a mí me gustaría. Pero le dice cómo va a morir y de qué manera va a morir. Y está en esta intimidad Jesús con Pedro. Y está dándole revelaciones muy, muy grandes. Y se aparece Juan, el discípulo amado. Y es interesante que él mismo se llame amado en eso, ¿no? Porque estamos viendo que es de Juan. Y Pedro le dice, ¿y este qué? Es así como que, ¿qué carajos con él? Y fue cuando Jesús le dice, si yo quiero que él quede vivo hasta que yo regrese, y le dice esa frase, ¿a ti qué? Y se los pongo ahí abajo en las letritas azules, se los pongo en grande. Y en varias versiones dice, ¿a ti qué? ¿Qué tiene que ver contigo? Y mi favorito, ¿qué te importa a ti? ¿A ti qué te importa pa' pronto? Y es algo que a veces nos ponemos a pelear con Jesús, te lo digo por experiencia, porque yo siempre me ponía a pelear a Jesús. Pero es que si a él le das, él ni sirve, él ni esto, no, él ni nada, él ni predica, él ni nada, ni siquiera lo que está predicando está basado en la palabra de Dios, está diciendo pura tontería, puro, ¿cómo se le llama? Se me olvidó esto, puras cosas de cienciología, puras cosas de la mente, puras cosas de esto, no está hablando la palabra de Dios. Sin embargo, muchas personas vienen a Cristo y todo, y tú que tratas de predicar la sana doctrina según tú y todas estas situaciones, no logras el mismo impacto. Siento a Dios respondiéndome directamente, ¿y a ti qué? Y ahora cuando recibes esta respuesta, como la recibió Pedro, vas a entender de que, ok, mejor me pongo en mis asuntos. Y si Dios quiere que Él sea prosperado, si Dios quiere que Él siga vivo, si Dios quiere que Él no se enferme, etcétera, 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 a mí no me debe de importar. Porque yo ya logré lo más importante, que es conocer a Dios. Y valió la pena. Y valdrá la pena. Un ejemplo claro de todo esto también fue cuando Jonás es enviado a dar un mensaje. No quiso, conocemos la historia de la mayoría, y si no vayan a leer. El libro de Jonás está cortito. No concluye, que es lo más interesante de ese libro, pero bueno, ya hablamos alguna vez de eso. Y muchas veces empezamos a tener este sentimiento de pobre gente, pobre esto, pobre el otro, o nos dan esta situación. ¿Y por qué traigo esto de ¿y a ti qué? Porque Jonás se puso triste, se enojó y reclamó porque se había secado una enramada que le daba sombra, algo que le daba un beneficio, y se quejó con Dios. Dios tuvo que venir y decirle, oye, ¿cómo es posible que te pongas triste por una enramada y estés enojado porque acabo de salvar un pueblo? Sí, un pueblo que oprimía al pueblo de Israel, sí, un pueblo que le hizo mucho daño al pueblo de Israel, pero que se arrepintió y conoció a Jesús. Creo que eso hubiera sido suficiente para ponerte contento, pero hay veces que no nos ponemos contentos. Es un buen momento para reflexionar, ¿estamos actuando también como Él? Además, si Dios quiere hacerlo, la respuesta ya la tienes por ahí. ¿Y a ti qué? ¿Y a nosotros qué? Es la voluntad de Dios. Y punto. Y cuando conoces a Dios, te das cuenta de que ha valido la pena y que valdrá la pena. Y entender eso no de Dios como un gran avance, cuando realmente puedes decirle, ok, está bien. Y
poder tratar de parecernos un poquito a Cristo cuando ese no que le dio a Jesús, él siempre dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y es ahí como podemos darnos cuenta de que vamos por buen camino. Como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero creo que sí voy por el camino correcto, porque ahora el Espíritu Santo es el que me guía. Ya no mi sabiduría, ya no mi creencia en mí mismo, sino el Espíritu Santo.